ante todo, quiero agradecer primero a la Casa Museo León Castillo por habernos ofrecido la oportunidad de estar esta tarde aquí. Segundo, a Jorge Manzano, que nos conocemos hace años y algunas veces hemos sacado algún articulillo juntos, ¿no? Siempre nos apetece trabajar juntos, lo cual es un placer tenerlo como compañero de trabajo. Tercero, a Juan Ismael, y ahora les diré por qué. Porque la Noria de Guanarteme es un edificio muy singular y está lleno de enigmas, desde la historia, desde cuándo se construyó, cómo se empleó, cómo funcionaba. Vale, entonces tenemos que ser sinceros en todo este proceso. Ha sido como un pequeño puzzle de ir recabando, arrancando por aquí, información. Parte de esa información nos la dio Ismael, o sea que a él le tocaría estar aquí sentado para que hable de la Noria de Guanarteme. Después a dos geógrafos, Orlando Torres Sánchez y Antonio Domínguez Medina, que nos hicieron un poco el contexto geográfico del entorno de la Noria, y las fotos de Orlando, algunas también estamos utilizando en este proyecto. En resumen, no es nada cerrado, no es nada definitivo, ya lo verán al final las conclusiones. Forma una ponencia inicial donde estamos estructurando qué se podía hacer y qué sabemos de este inmueble, de este edificio. Para empezar, la Noria de San Lorenzo, o Noria de Guanarteme, homónimo en ese barranco de Guanarteme, pertenecía al antiguo Ayuntamiento de San Lorenzo. Ayuntamiento de San Lorenzo que en 1940 quedó anexionado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por unos hechos políticos que no vamos a entrar, y sus límites, vale, interesante en esta imagen ver cómo este barranco delimita dos grandes zonas. Una zona que está hiperconstruida, los arquitectos le darán un nombre más técnico, ¿de acuerdo? Una zona fuertemente urbanizada, frente a otra, que la vemos en la parte baja de la imagen, que está prácticamente sin construcciones, salvo los giles, que estaría en este límite inferior. Este sería el índice de todo lo que vamos a tratar aquí, la ubicación, los rasgos geográficos, qué es una noria, que había que explicarlo, el origen de las norias, diferentes tipologías, por lo menos en Canarias, qué es la Noria de Guanarteme, qué interpretaciones se le ha hecho, y por último una propuesta de recuperación con una limpieza, análisis de la zona, excavación, restauración, los proyectos. Ese último punto, perdona, sí, es el que trataré yo un poco para explicar el edificio, el elemento arquitectónico que tenemos ahí, pero bueno, más concreto, ¿no? En ese punto, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ir viendo todas las incógnitas que tiene este inmueble. Primero la ubicación, y empezamos a ver ya pequeñas fotografías. Ustedes las tienen ahí a su derecha. En la parte alta se ve con claridad que la Noria tenía, vale, una sequía, después lo veremos, el puntero no funciona, una sequía que hoy en día está prácticamente perdida por donde desaguaba, donde se recogía el agua. Muy bien, la ubicación, esta es la foto aérea de 1966 de Grafcán. La zona azul marca toda esa acequia de recogida del agua de la Noria que después se tendría que trasladar. Juan Ismael nos dio la información que esta Noria estaba situada, si no sobre la Fuente del Sao, próxima a la Fuente del Sao. La característica de una Noria es que eleva el agua, ¿vale?, desde una profundidad bastante, no demasiada profundidad, 15, 16, 17 metros. Tanto los aeromotores como las norias no profundizan mucho, lo cual indica que las capas freáticas y el agua de las capas freáticas estaban muy altas. Ya veremos cómo los diferentes datos históricos, me lo estaba corroborando antes Juan Ismael, fue un barranco que tuvo, frente a la apariencia que tiene hoy en día, que está muy machacado, desertificado, muy seco, fue un barranco que tuvo mucha agua. De ahí es lo que estamos comentando, el nombre del Sao, ¿no? de la Fuente del Sao. La Fuente del Sao, por el tipo de vegetación que se encontraba. Entonces, frente al agua que se mueve por motores, este agua lo que tenía que regar parcelas hacia la zona baja.
todo lo que vemos en ese contexto plantado serían potencialmente parte de aquellas fincas que regó originalmente esta noria, ¿de acuerdo? Por gravedad iba bajando. Si en algún momento tienen alguna pregunta, me paran, levantan las manos. Si sabemos la contestamos, si no decimos, mira, sinceramente, no sabemos. Bien. En cuanto a los rasgos geográficos, muy interesante, porque el barranco de Tamaracete se puede observar la interrelación durante el Plioceno de procesos volcánicos del ciclo Roque-Nublo con los procesos erosivos y sedimentarios. De tal manera que en la imagen, lo que ven ustedes, esos estratos blancos son playas, ¿vale? Son restos de arena fosilizada y elevada, o sea, en medio del barranco, en medio de erupciones volcánicas. Eso es muy típico del Plioceno. Por tanto, se pone de manifiesto los cambios del nivel del mar durante el Plioceno con lavas almohadilladas, que son las que tenemos aquí, y que afloran a diferentes alturas, principalmente a unos 100 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos una vista en general, ya empezamos a ver que toda esa vegetación es de sustitución. La incisión de las aguas de escorrentía ha ejercido sobre todo estos sustratos a lo largo de la historia geológica un profundo barranco que tiene desniveles de hasta 100 metros sobre el cauce. En la actualidad esas precipitaciones son muy escasas, apenas llegan a 200 milímetros anuales, y la vegetación potencial estaba adaptada a la alta sequedad y sobre todo a la influencia marina. No olvidemos que este barranco, vamos a ir un poquito para atrás, forma en su cauce final una serie de meandros, lo vemos aquí, una serie de vueltas en el barranco, serie de meandros, para llegar a desembocar pues, en la playa de las Canteras, cerca de la Cisa. ¿Vale? Bien. Aquí tenemos la ubicación, toda la parte geográfica. Y por último, decir que es una noria, porque a veces se nos queda un poco, nunca viene mal recordarlo. Las norias son máquinas, entre comillas, o estructuras de tracción animal. Máquinas entendidas, ¿no? Son estructuras de tracción animal usadas tradicionalmente para extraer agua de pozos en los que la capa freática sube y está a escasa profundidad para elevarla a un nivel superior. Encontramos un testimonio de Olivia Stone en un libro en su estancia en Fuerteventura que hemos traído aquí, no nos vale para Gran Canaria, pero sí en general. Y decía de Fuerteventura ella: se han cavado innumerables pozos con norias adosadas y el rico suelo solamente arañado por los arados de madera produce como consecuencia la abundante irrigación 3 cosechas al año. ¿Bien? Está hablando que durante un largo periodo de la historia, principalmente hasta inicios del 19, ¿vale?, las norias hicieron esa función de extracción del agua de estos cauces de barranco, prácticamente en todas las islas, principalmente las islas orientales. ¿Cuál es el origen de las norias? Indudablemente en la antigüedad ya están documentadas por persas, chinos, grecorromanos y sobre todo muy utilizadas por el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Por la ingeniería romana. En la España musulmana fue cuando se difundieron, se expandieron, alcanzaron un gran desarrollo, sobre todo en los ríos, con la canalización que trajeron los árabes, sobre todo en la zona del Levante y Al-Ándalus. Principalmente en el siglo VIII está documentado que algunos agricultores musulmanes sirios introdujeron la noria en las huertas levantinas y andaluzas. Siglo XVI-XVIII se siguen haciendo y funcionando estas norias, y sobre todo es el periodo en el que la península ibérica, tanto Portugal como España, ¿vale?, como Castilla, lleva estos artilugios de extracción de agua hacia el nuevo continente. Prácticamente en el siglo XVIII hay un pequeño avance, entre ellos el afamado canario Agustín Betancourt Molino, que trajo desde Francia a España y Europa varios sistemas de extracción de agua diferentes, hasta mediados del XIX, cuando ya se empieza a incorporar el motor de vapor y de gas, los motores, para la extracción de agua. O sea, hemos hecho un pequeño recorrido somero, ¿vale?, de dónde surgen este tipo de artilugios de extracción de agua. Bien. Ha habido un proceso en ese momento de mecanización de lo que es el tema de bombeo, de lo que son motores de gas, luego motores de gasoil. Ahí estaba el tema de las máquinas de un solo pistón, como es el que nos encontramos en la noria de Ginama o en otros pozos, ¿no? Uh-huh. Sí, la señora. Deduzco de tu cronología que la noria llegó entonces a Canarias en ese trasvase. No,
¿De colonización castellana o A ver, de sí, viajeros portugueses? sí, pero vamos a no confundir. Es verdad, la noria llega a Canarias después de la conquista. Y tenemos un documento, el libro de los repartimientos de agua, que lo voy a poner aquí, de 1500 y pico, ¿vale? Donde ya empiezan a nombrar la noria. Y esta noria en Guanarteme, o alguna noria que estuviera en Guanarteme. Pero no es la noria que estamos hablando. ¿De acuerdo? Efectivamente. Sospechamos que la noria que estamos viendo ahora mismo es bastante más reciente. ¿Vale? Después ya empezamos a decir las fechas que nosotros intentamos. Sí, dígame. Muy buena. En el siglo XIX, Sí. cuando se datan los pozos más abundantes en agua de Telde, Sí. pues ahí está explicado que cuando un pozo se hacía una excavación a mano, ¿no? Y con poleas subiendo la tierra hasta unos 10 metros, y si había agua suficiente en el tiempo que se mantenía un caudal, la palabra, el verbo castellano era reducir, se reducía el pozo a noria. Era cuando se invertía en la noria, con la noria era ya una cuestión de más oficiales de carpintería, sobre todo hacer las muescas del desarrollo vertical y horizontal, efectivamente, los dos engranajes. Y otra cosa, estamos precisamente en Telde, en la zona más rica del agua, a finales del 19, y hay libros donde se toma nota lo recogemos de los 13 pozos, efectivamente, del censo que hay, del censo. Caldera de vapor. Pero luego no se pasa al gasoil. Se aprovechan los aceites pesados, eso lo pueden ver en los catálogos antiguos de las máquinas de pozo. Antes de llegar al gasoil se pasa por el Masú, se escribe Masou, y vienen los catálogos, el gasto son aceites pesados que se calentaban para mover las máquinas. El gasoil no, el gasoil es más. No, pero sí, no, lo que le estaba comentando es como de las últimas máquinas, ¿no? O sea, que ha habido un proceso en la evolución de la impulsión del agua, como con toda esta maquinaria. Estamos hablando de la máquina de gas, los motores de gas, a la que usted está comentando ahora, y por último la de... ¿Máquinas de gas? De vapor, sí, vapor, sí, correcto, sí. O sea, por gas es otra cosa. Sí, pero había también de gas, me parece, ¿no? De gas. De gas, lo más así es, se empieza con el que le llaman el cigarro puro, porque había que calentar una explosión, y el Masú. Y ustedes confunden a lo mejor el aire comprimido en la botella para arrancar el volante de inercia, que era lo primero que se descargaba con las primeras revoluciones del volante, ¿no? Sí. Pero era aire comprimido. No, sí, no, yo no estoy hablando de eso. No, estoy hablando de... Vale. Yo lo que estaba comentando es de los depósitos que se localizó en la noria de Ginamar, que había unos depósitos que no tenían que ver con el sistema que estamos comentando ahora por último, ¿no? ¿Depósitos remachados? Remachados, sí. Sí. Aire comprimido, Sí, vale. ¿Sabes? Porque el aire a presión. Entonces cuando... lo primero que hace el maquinista para arrancar un pozo, estamos hablando de años 40, años 30, a partir del 24, que es el desarrollo, es abrir una llave de una tubería que conecta a ese depósito remachado y el aire mueve el volante de inercia, que es el que mueve todo el sistema de correa para poner en marcha la bomba. Sí. Y una vez que está funcionando todo eso, lo primero que se hace es cargar, le llamamos la botella, al depósito que dice... No, pero yo no me refiero a ese depósito. No. Eran depósitos bastante grandes, pero bueno, yo creo que estamos mezclando, ¿no? Gas por asegurar que el gas no había. Seguimos entonces y muchas gracias por... Continuamos. Vale. ¿Cuáles son las tipologías de las norias? Primero, una rueda elevadora vertical, ¿vale? Situada verticalmente en las orillas de los ríos, con grandes canales, con un eje horizontal que va elevando el agua y le va depositando en una zona, en un plano superior. Y las más interesantes, porque son las del entorno canario, las llamadas norias a sangre, que son las movidas por animales o las movidas por el hombre. Aquí en Canarias, básicamente por animales, que era un engranaje en linterna, o sea, lo que antes hablaba Fernando Gedosa, en plano, ¿de acuerdo?, unido a otro engranaje en vertical, que era el que iba sacando el agua de ahí.
norias de platillos, con canguilones que se sustituyen por pequeños platillos a través de un tubo, y por último ya las norias de motor, donde se le aplica un motor de combustión. Bien, por fin las norias en Canarias. En Gran Canaria solamente ahora mismo hay una delante del Museo de Piedra, de la carretera de aquí a Ingenio, que fue traída de Fuerteventura, ¿vale? Y sigue ahí, está media estartaladilla, ¿de acuerdo? Y aquí vemos las diferentes partes, ¿no? La mijara o palanca, el arcabuz, la artesa, la rueda de aire, etc. Bien, aquí tendríamos otro sistema de las norias de sangre, las más habituales aquí en Canarias. Una, por un lado, la de tiro, ¿vale? Que suelen ser un poquito más rudimentarias, y cuando se mecanizan un poco, la rueda ya se pone de metal, y los camilones también, ¿vale? Que sería la noria de fundición. Perfecto. Y una particularidad de las norias, el malacate de Ginamar. Siempre hemos hablado de que en Telde le hemos puesto la noria de Ginamar, y el malacate es una especificación dentro de las norias, ¿no? Porque fue introducida en Telde por el cuarto conde de la Vega Grande, don Agustín del Castillo de Tencourt, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, motivado siempre con la expansión de cultivos de exportación como iba a ser la platanera. A partir de ahí, pues hay una necesidad, bien, de regar terrenos a manta, de extraer cada vez más agua. Esta inversión la hacían los grandes hacendados y terratenientes gran canarios, que explotaban tanto lo que era la tierra como la captación y el almacenamiento de agua. Y este personaje dotó a estas tierras del Valle de Ginamar de este artilugio del malacate o noria de Ginamar. Aquí lo vemos en su interior, en una perspectiva como estaba, hoy en día no está en estas características. Esto fue una pequeña maqueta que hizo una vez el Ayuntamiento de Telde, la llevó a Teror, y quedan solamente fotos porque la maqueta ha desaparecido, reproduciendo todo el interior, les explicará. Y según palabras de Suárez Moreno, este malacate se movía a través de 4 palancas en cruz, impulsadas por la fuerza de 4 potentes bueyes que se ponían en la parte superior. Se lo explicará después. Bueno, con este movimiento circular se accionaba mediante árboles y ruedas engranadas de multiplicación a los 3 cigüeñales construidos en una misma barra de hierro. Estos 3 cigüeñales se acoplaban con respectivos vástagos a varillas que bajaban hasta el fondo del pozo, y con un movimiento lineal de sub y baja tiraban de su correspondiente bomba de pistón. Es decir, aplicarle al antiguo artilugio de las norias un sistema mucho más sofisticado, mucho más complejo, para extraer mayor cantidad, para obtener un mayor rendimiento y producción en agua. Aquí los pistones estaban en esta zona de aquí. Están, ¿no? Siguen estando en esa zona de donde luego se prolongaba la varilla que estamos hablando. Y llegaban a la parte superior, ¿no? Los 4 bueyes se situaban en la parte superior y daban vuelta. De hecho, después de la restauración que hiciste de la noria, sí, se hizo una prueba y se filmó. Sí, se puso con los bueyes y se probó funcionaba el perfectamente funcionamiento todo de ese sistema. Una cosa importante de ese conde es que estudié un poco la organización. Para mí la revolución industrial en Canarias entra por él, efectivamente. La organización industrial, pues luego él organizó, pero ustedes hablan de 4 bueyes, eran 4 bueyes, no a la vez, sino en cruz, 2 y 2. Efectivamente, sí. No cabían más, pero tenía 16 bueyes preparados. Es decir, que hacía constantemente, ¿no? Hasta hay una tabla donde se calculaba la fuerza que ejercía el buey. Yo la tengo, ¿no? Pues estamos hablando que viene un militar a ver las perras que puede recaudar de Tenerife, como siempre, yo en Tenerife. Yo tengo por ahí los datos, y hay 2 cosas que le sorprendió: la noria y el estanque del conde, que llamamos el estanque del conde, y lo describe la longitud y el agua que sacaba la noria, etc. Y habla de 16 bueyes. Perdón el inciso, pero No te preocupes, no te preocupes. De hecho, podemos decir lo que tú decías, ¿no? O sea, la revolución industrial entra aquí. La noria de Ginamar es el hito que marca el inicio o la llegada de la revolución industrial a Canarias. Sino como bien decías tú, yo no puedo decir Jorge Luis. El hombre fue modernizando en sus viajes a Francia, trajo una bomba de pantalones que llamó de Es interesante, de hecho, llamar máquinas a las norias rudimentarias más sencillas, con las que se consume en Fuerteventura,
es muy atrevido. Sin embargo, a este tipo de artilugio sí ya podemos decir que es una máquina. ¿De Nadie acuerdo? se puso en contacto cuando tú participaste en la restauración. No, tú no participaste Yo, de la noria. sí. Con un cuadro, ¿te acuerdas de un cuadro con una bestia? Sí. Solo tenía yo un libro antiguo y lo pusimos, lo rompieron, lo robaron. Sí, ahí estaba. Bueno, y ya pasamos a la noria de Ginamar. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy en día? Son una serie de restos, ¿vale? Donde hay una parte, y lo que vemos a la derecha de ustedes es la recreación, a ver, la derecha, la izquierda de ustedes, es la recreación que Francisco Suárez Moreno tiene en uno de sus libros, donde nosotros, después de observar poco a poco en el terreno la noria, podemos decir que hay algunas cosas que no nos terminan de cuadrar, ¿vale? Pero el movimiento de esta noria seguía con una gran, según Francisco Suárez Moreno, con una gran plataforma de madera en la parte superior, también movida por bestias, y sacaba mediante elevación todo lo que sería el agua, que vendría a esta acequia. Aquí se supondría que estaría la noria dando vueltas y depositaba el agua, que vendría por esta acequia, que está destruida en una parte, ¿no? Aquí habría un pequeño arco, hacia, no sabemos bien si hay un estanque o posiblemente ya mandarlas a las tierras. A mí me pongo en duda que ese agua no fuera un estanque, ¿de acuerdo? Por tanto, la propuesta que tenemos nosotros ya se las comentamos. ¿Qué datos tenemos históricos? Tenemos como dos grandes periodos. En el libro de repartimiento de Gran Canaria aparece que en 1556, o sea, en pleno siglo XVI, Fernando Espino Regidor y alcaide de la fortaleza de esta isla dice que el que quiera hacer una noria o dos a la boca del barranco de Guadarteme, que es el barranco que viene de Tamaraceite, y para aprovechar el agua que allí sacare, suplico a vuestra señoría le hagan merced de un caíz, que son 12 fanegas de tierra, que se entienda en la boca de dicho barranco, y haciendo allí una o dos norias, habiendo cantidad de agua, será una huerta y arboleda que será de ennoblecimiento. O sea, ya tenemos en el siglo XVI que este barranco tiene profunda cantidad, una buena cantidad de agua, que esa agua emerge por las capas freáticas, o está en la parte superior, que tendría bastante fuente, y ahí ya se está pidiendo en el repartimiento de aguas y de tierras un CAI, o sea, 12 fanegas, para ponerlas en explotación. Esto es una foto de Orlando Torres Sánchez, con todo el paisaje de alrededor frente a la noria. Y en 1568, 12 años después, en Cabildo, el 7 de septiembre de 1568, le da con que la noria haga de manera y en parte que los del puerto se puedan aprovechar para sus casas del agua, sin intereses, y se le da hasta un caíz de tierra con que haga la dicha noria de aquí a todo el año venidero de 57 años. O sea, va. Porque sean fecho data a otras personas hasta ahora no se hayan edificado, se dan por ninguna de las otras datas y estas apruebas haciendo la dicha noria para el beneficio del puerto. Ya vemos cómo el puerto, suponemos que el puerto de las isletas, ¿vale?, se va a ir nutriendo de parte de esta agua. Este hecho se va a continuar, lo vamos a encontrar después, a finales del 19. La familia Pérez Galdós también vuelve a nombrar que estas aguas tienen que, en un pleito que hay y demás, ya lo veremos después, tienen que ser de aprovechamiento de la población y del puerto. Muy bien. En cuanto al topónimo, ¿qué toponimia teníamos? Pues el topónimo que encontramos fue Urrugallo, y la idea es que, según algunos estudiosos, hablan que el topónimo Urrugallo viene de la contracción de Ruiz Gallo. Sin embargo, en los diferentes textos que hemos ido consultando, no solamente hemos visto Rugallo, sino Rugallo y Regollo, ¿de acuerdo? En ambos. Con lo cual, la grafía del sonido se iba juntando. Y ya en 1804 hemos dado un salto del siglo XVI, ahí parece un periodo temporal que todavía no hemos encontrado documentación, que seguramente la habrá, ¿vale? Y en 1804 hay un pleito entre Domingo Galdós, vecino de la ciudad de Las Palmas, contra Felipe Bossa, para que le deje libre un pedazo de tierra, porque Domingo Galdós había fabricado una noria para proporcionar riego a su hacienda y pedía al medianero Felipe Bossa
que devolviera las tierras entregando la llave al nuevo medianero para que pudiera cuidar los animales, el terreno y la noria. Para nosotros esta fecha va a ser clave, 1804. Sospechamos, ¿vale?, que la noria tuvo que haber sido edificada un poco antes. Por el estado de conservación que tiene, el tipo de mortero, cómo está edificada, tenemos la impresión que es de finales del 18, porque ya en 1804 estaba construida. En este pleito ya consta de una noria, en ese emplazamiento. Por lo cual estamos viendo que la noria actual sospechamos que puede tener eso, unos 200 y pico años. Bien. Este Domingo Denis, en su libro Resumen Histórico Descriptivo de las Islas Canarias, este Domingo Denis fue un médico, profesor e historiador, ¿vale? Recoge en un inventario, que también lo tiene recopilado Siso, en 1850 la existencia de varias norias en la isla de Gran Canaria, 10 en Telde, 8 en la capital de Las Palmas y una en San Lorenzo. No sabemos si esa San Lorenzo es la del barranco de Buenarteme en la que estamos. Pero bueno, ya tenemos una impresión de la... En la capital de Las Palmas había una noria que estuvo hasta 1915, hasta Sarendía, Sí. cerca del Paraninfo de la universidad. Ah, pero Y ese... un anuncio de Sarendía, la electrificaron, porque ya tenía, ¿sabes? Seguro que es así. Y las 10 pozos que yo decía que luego fueron solo 10 veces. Y Efectivamente. además estamos cerquita de ellos. Y este Domingo Denis, este historiador, médico y profesor, dijo: la más noble y digna de ver por su construcción, maquinaria y caudal es la del Conde de la Vega Grande, refiriéndose al artilugio de Inama o la Malacate. ¿De acuerdo? Estas norias, por su época, debieron ser modelos antiguos y debieron poco a poco ser sustituidas más tarde por las máquinas a vapor y motores de gas. Y damos otro salto, un documento que nos da, que nos ofrece Juan Ismael, donde habla de que la propiedad de este barranco, por lo menos del cauce medio y bajo, perteneció a la familia Gustavo de Mendoza y la familia Pérez de Galdós. Y a través de aquel texto que es de José Juan Ojeda, ¿no? Vale, Ojeda, bien. Vale. Dice: inicialmente la extensión de la propiedad que tenían los Pérez Galdós y Gustavo de Mendoza eran de 355 hectáreas, de las que 55 eran fanegas de regadío. Ya nos están poniendo en la pista de que hasta el 19, ¿vale?, mediados del 19, aquí estas tierras estaban profusamente cultivadas. Desde mediados finales del 19, esa propiedad poco a poco se va a ir desgajando por la venta de sucesivas parcelas y además la explotación de la tierra y de los cultivos estaba sujeta a una serie de censos, a una serie de impuestos hacia diferentes conventos de Las Palmas de Gran Canaria, monasterios, conventos y a la catedral. Además, había un gran estanque que estaba en la Olla de la Gallina y en 1902, ya tenemos ese dato, salen 73.700 metros cuadrados de terrenos incultos que son comprados por Mr. Leacock. Este dato es interesantísimo. Mr. Leacock, como sabrán, era este inglés que estaba afincado en el norte de la isla, ¿no?, entre Guía y Galda, que fue el gran importador, corrígeme Fernando, fue el gran importador de muchos motores de combustión desde Inglaterra. Si Mr. Leacock invirtió en este barranco, era por dos cuestiones claves. Primero, porque existía agua, con facilidad, profusamente agua, él sabía. ¿Bien? Y segundo, quería poner en cultivo, ¿vale?, todas esas tierras. Y seguramente ponerlas en cultivo de platanera. Un cultivo que exige mucha cantidad de agua, que hasta no hace muchos años se regaba a manta. Bien, y esto es importante en 1902 porque ya es un dato. Si Mr. Leacock está invirtiendo ahí, ¿vale?, en esos terrenos, ponerlos en cultivo, seguramente trayendo sus motores y abriendo pozos y a lo mejor alguna galería en el cauce medio un poco alto, no me extrañaría nada que la noria ya no diera abasto. La noria no daba abasto a recabar tanta agua, a extraer tanta agua para ponerlas, dedicarlas a las plataneras. ¿Me van siguiendo la idea? Y seguramente en esta fecha, entre 1900 y 1930, ya la producción de la noria cada vez es menor. Pero no solo por eso, sino porque yo pienso como tú, Sí. tú también, que ahí empezaron ustedes en el siglo XVI.
seguramente en el fondo del barranco hubo una noria mucho más rudimentaria. Más Sí. sencilla. Y luego se fabricó esta que estamos hablando. Efectivamente. Arquitectónicamente. Es espectacular. Pero yo que he llevado hasta 3 pozos en ese barranco, Sí. ese barranco en un momento determinado, explico lo que dice ustedes, que una parte de la noria, que parece que es inexplicable, es el depósito de agua. En donde en los inviernos iba subiendo el nivel del agua y entonces estaba en la capacidad de succión de la bomba que movía la noria que podía subir el agua. Pero eso no es que no hubiera agua, sino que ya a la profundidad que estaba el agua se empezó Era a hacer difícil, pozos. efectivamente. Y hay, justo, hay 3 pozos, ¿no? Incluso en la parte militar. Y hace como 30 años que empecé a mirar un pozo por ahí, puse uno de desaladores, prueba de que el mar, ¿sabes? Baja ya el nivel freático y entra el mar. Claro, la lógica te dice que si en 1902 ya se Lico compra para ponerlo en explotación y empieza a extraer de pozos y galerías, ya esa capa freática que antiguamente subía y la noria podía tirar de la fuente del Sao si estaba ubicada allí, ¿vale? Ya eso ya estaba prácticamente media seca, salvo que algún invierno de bastante lluvia pudiera volver a otra vez a subir. Entonces nosotros estamos pensando que en torno a 1900-1930 sería la etapa final de funcionamiento de esta noria, alargándolo mucho en 1930. ¿Por qué? En 1911, ante el notario Agustín Millares, Francisco Gurie Marrero, de Aruca, gran propietario, junto a los Hurtados de Mendoza, convenian la explotación de las aguas del Cortijo para suministrar agua al puerto de la Luz. ¿Bien? Vemos una zona, otra vez, en 1911, que nos está hablando de una gran cantidad de agua, de la extracción. ¿Bien? También en 1911 se construye un acueducto desde la Olla de la Gallina hasta el estanque del Cardón para regar esta zona de Regollo o Ruballo. ¿Bien? En 1929 el Ayuntamiento de San Lorenzo ya empieza a todo lo que es la urbanización de la zona de Guanartema, junto a 1930, donde los hijos de Diego Betancor, que yo creo que la inmobiliaria Betancor es heredada de don Diego Betancor, efectivamente, vale, donde dice que parcelan 32.788 metros y extraían 5.000 litros por segundo. O sea, ahí nos habla de la riqueza de ese barranco, el subsuelo y la extracción de agua. Bien, y en esos momentos clarísimamente la noria no estaría funcionando. Y de hecho, en 1930 un expediente de embargo recoge que la finca tenía 3 tanques, el Cortijo de Guanarteme tenía 3 tanques, un pozo con molino donde llaman la noria, alpendre, pajares y estanque en Olla de la Gallina. Bien. Dime, Fernando. Esa cifra que está ahí es una barbaridad. ¿Eran 5.000 litros por segundo? No, sí, perdón, yo dije 50.000. No, eran 5.000 litros. 10 litros por segundo, una hora de agua. Vale. En una hora ahí tienes 500 horas. Vale. En el texto de Ojeda, el texto de Ojeda se pone, con lo cual a mí me llamó la atención porque mucha cantidad, muchísimo, en 1930 todavía, ¿no? Vale. ¿Cómo está recogida la noria a nivel legal? Está inventariada en la Carta Etnográfica de Gran Canaria, en la Ley de Patrimonio Histórico 2009 los inventarios se le da categoría legal, o sea, funcionan como elemento de protección. En el Ayuntamiento de Las Palmas el catálogo municipal, el plan general, lo tiene también protegido la noria en un entorno de suelo agrícola, ¿vale? Por lo tanto, desde el punto de vista patrimonial, teóricamente está bien. Además, en esa propuesta de recuperación que planteamos nosotros, que hemos visto, viendo la noria un poco los alrededores, nos hemos dado cuenta que había que ver más todo el barranco. Nos damos cuenta que la bajada grande hay trozos empedrados, que hay zonas de muros de bancales con el mismo tipología de piedra de los muros de la noria que habría que limpiar. Están todos llenos de tuneras y de vegetación invasiva. Y además, curiosamente, esa mirada que me queda de arqueólogo, cuando él estaba entaliscado en la noria, yo miro hacia el suelo y me encuentro restos de cerámica aborigen, clarísimamente cerámica popular de final del 19, la que ven a ustedes ahí en tonos marrones, y después cerámica losa tipo Pigman, y eso es muy compatible con la temporalidad que estamos hablando, el torno del 19, final del 18, sobre todo el 19, es la importación de
de esa cerámica tipo Pickman, ¿vale? De Inglaterra, pues está ahí. O sea, son pequeños datos que nos van dando, que nos corroboran que el periodo de máximo funcionamiento de eso. Y lo que yo proponía, y aquí acabo, es una intervención arqueológica, retirada de todo lo que es la vegetación invasiva, traslado de la vegetación autóctona hacia otra zona, topografiar toda esa zona, ¿vale? Recoger esos materiales y quitar todos esos sedimentos para ver si quedan restos de lo que tú dices del estanque, que yo intuyo que tiene que haber, hay un tanque, del trozo del acueducto, pequeño acueducto de la acequia aquella que queda, y ver cómo se conformaba toda esa noria. Y a partir de ahí volver a hacer una buena topografía para entender mejor esta construcción, ¿vale? Y cómo se compondría. Vale. ¿Te voy pasando? Sí, por favor, no me vete pasando. Vale, venga. Vale. Ahora yo entraría en la parte de otra visión distinta, la visión del arquitecto, desde el punto de vista del arquitecto, donde todo surge a partir de un trabajo del curso de doctorado que un poco viene a pie de la intervención que en su momento hice en la Noria de Ginamar, y por lo tanto el punto siguiente que se me planteó es qué otras norias es la que había en Gran Canaria. Por lo tanto empecé a indagar en el tema de la noria de Buenarteme. ¿Pasa? Vale. Y entonces, bueno, empezamos, la primera idea es encontrarme con esta pieza bastante singular, imágenes del propio edificio donde podemos ver también cómo hay muros que están escalados, que lógicamente se ve que se ha ido trabajando en base a cómo en las dimensiones de la base va aumentando y reduciéndose en tamaño, y podemos apreciar también esos huecos que pueden ser debidos a esas plataformas necesarias para ir ejecutando esos muros, ¿no? Vale. Entonces, pasa por favor. Esto es una noria que es bastante voluminosa. Estamos hablando que tiene una profundidad de 16 metros. Estamos hablando también que el diámetro en sí es de 18 metros de diámetro. Por lo tanto, nos encontramos también con elementos de contrafuertes, que estamos entre 3 y 6 metros de longitud de los contrafuertes, con unas dimensiones de ancho de 1 metro, porque lógicamente se ve imponente, es un edificio en sí bastante imponente. Y entonces la primera labor que estamos haciendo es empezar a ir analizando, ir viendo los distintos elementos. ¿Pasa? Voy a ir más rápido porque también... entonces empieza uno a analizar las distintas las piezas, ¿no? Nos encontramos con lo que es el canal o acequia, que tiene una longitud de 23 metros, desde lo que sería el propio brocal hasta lo que sería el tema del sendero. Estamos hablando ahí de 23 metros. Es una acequia de 1 metro 10, 1 metro de ancho, con una profundidad de 10 centímetros de altura. Y lógicamente el estado en el que nos encontramos ese es el elemento que estamos viendo. Perdón que me levante, porque me gusta. Nos encontramos con que como ha sido derruido parte de esa acequia. Aquí vemos la continuación. Este sería la pieza en sí. Aquí es la otra parte que nos encontramos en este elemento. Entonces se ve que es una acequia importante, ¿no? O sea que tendría que tener en su momento bastante caudal, ¿no? de impulsión. Y entonces lo que estamos comentando tiene una longitud de 23 metros, y habrá que plantear como inicio qué es lo que podemos hacer ante esta situación de derrusión, de encontrarnos derruido esa acequia, ¿no? ¿Pasa? Entonces lo que hemos ido ahí analizando parte por parte un poquito de lo que son cada elemento, ¿no? Lo que sería el propio pozo, ¿no? Vemos que el pozo está de mampostería, ripiado, con mortero de cal, totalmente tupido, porque lógicamente necesita ese elemento que sea bastante impermeable a lo que sería el tema del agua. Luego una de las cosas que nos llama bastante la atención son dos elementos de madera, que a lo mejor Fernando nos puede un poco abrir los ojos. Nosotros que descubrimos eso hace un montón de años, no sé si Ismael te ha dicho la verdad. No. Yo estoy hablando desde un poco de la ignorancia, de como un niño que
que nos acercamos a algo nuevo, novedoso Sí. y inexplicable, o sea, que sin saber exactamente cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, Conseguimos algo por ahí en la península muy parecido. ¿Sí? Entonces, yo estoy en ese momento en el que vamos gateando y nos vamos encontrando con elementos que queremos saber para qué sirve, cómo funciona, ¿no? Entonces hay un análisis, esa toma de datos que es lo que estamos comentando. Digo, oye, ¿qué pasa con el pozo? ¿Cómo se encuentra? Nos encontramos, pasa con distintas aperturas, ¿no? Los contrafuertes. Vemos que son importantes los que son los contrafuertes, que están muchos de ruido, que están ahí. Nos encontramos también con lo que sería el revestimiento del propio pozo, con fisuras que habrá que tenerlas muy en cuenta. O sea, y estamos hablando de lo que había comentado, entre 3 y 6 metros, que son los contrafuertes, o sea que realmente tiene que contener bastante terreno, ¿no? Por la propia altura de la propia pieza. Pasamos. Los otros elementos que estamos viendo son el tema de los accesos. Nos encontramos con dos accesos que dice, bueno, ¿qué sentido tendría esos accesos? Que por eso es mi pregunta, ¿no? O sea, analizamos todo el tema este. Nosotros estamos en esa idea de ir tomando datos, apuntándolos, para luego hacernos esas preguntas, esos interrogantes, ¿no? Que a lo mejor son interrogantes que lanzamos para ver si son contestadas, ¿no? Pero todo eso va a llevar un análisis mayor, ¿no? O sea, estamos ahí sacando fotos, importantísimo ese estudio de la fotografía, que se nos va a quedar ahí del estado inicial, del estado actual, que es importante siempre tener ese reportaje fotográfico hasta de lo minúsculo, ¿no? O sea, de esto nosotros hemos sacado cientos de fotos, o miles de fotos, sobre todo porque nos gusta tener constancia de todos esos elementos que forman parte de este elemento etnográfico, ¿no? Entonces nos encontramos con dinteles de madera, los huecos de paso. Aquí hay dos elementos principales, accesos al pozo. O sea, esta zona de lo que es el brocal, lo que es el propio pozo, está mucho más bajo que estos niveles de aquí. Aquí parece que nos encontramos con un cuarto, porque esta pared de aquí está totalmente ciega, llega a mayor altura. Y lo que sí hay que hacer hincapié es el tipo, ¿no? La calidad de los acabados de la mampostería, ¿no? O sea, esos acabados con ese tipo de ripiado, de ese dintel de madera que se mantiene después, si estamos hablando de 1800, antes de 1800, Sí, pues, estamos hablando de más de 200 años que todavía se mantenga. O sea, estamos hablando de la calidad constructiva de este elemento, ¿no? Perdón, Entonces, Jorge, supongo que da para sacar yo qué sé, una especie de folleto de aparejo pétreo, ¿no? Porque Sí. debe haber mucho. Piedra rillada, piedra. Pero y luego hay otra cosa importante que ahora vamos a ver, porque lo que se ha hecho ha sido primero ir haciendo hincapié en los distintos elementos que conforman el pozo. Y ahora voy a hablar de los materiales también, que es otro elemento, independiente de los aparejos que estás comentando. Nos encontramos con este tipo de aparejos. Luego hay zonas que están revestidas con mortero de cal, que es el otro material esencial en este tipo de construcción, que nos encontramos aquí. Se ve que ha ido perdiendo ese revestimiento, que yo entiendo que es un mortero de cal hidrófugo, trabajado con arcilla. Esa arcilla que contiene óxido de aluminio y óxido de sílice, que son los que le dan la resistencia al propio, ¿cómo se llama? Le da resistencia al material, ¿no? A la mezcla del mortero de cal. Aquí vemos que hay un paso. Esto de aquí es un saliente que tenemos aquí, que es este de aquí. Aquí me falta. Y vemos cómo hay un cuarto que realmente habrá que saber qué uso es el que tenía ese cuarto, para qué nos servía, ¿no? Y para qué serían estos huecos tan pequeños, porque realmente el paso, cuando uno accede, tiene que agacharse, ¿no? Para poder acceder a esa zona, ¿no? Plantea como se plantea las minas, incluso las minas de agua, por ejemplo, la actividad sísmica. Sí. Todos esos sistemas, cuando están en curso de agua, necesitan mantenerse y limpiarse. Muchas de esas cosas son accesos para personas, pero no interesa que sea muy Claro. grande, para sacar todo lo que ha traído el barranco. Los contrafuertes que dicen, antes pusieron ustedes una foto impresionante y los planos, etc.,
se ve, hablaste de los meandros en tu Sí. parte, esos meandros han excavado el barranco a una profundidad terrible. ¿Por qué? Porque como dijiste antes, son unos caudales de agua asombrosos. ¿Vale? Entonces, esa noche primero ahí los contrapuestos, ¿no? Y ahora Correcto. les digo, pásese en 1930, el desastre de la presa de Tamaracén. Correcto, sí, sí. Se derrumbó, que murió una familia, Sí, que claro. desapareció, y yo hablaba con algún descendiente. Sí. Desapareció la familia, bajó por ese barranco, ¿cómo sería esa agua? Y desapareció en el mar, en esa zona. Perdona, pero ese barranco tuvo que ser. Hombre, yo creo que esto, lo que estamos comentando, el que aporte Fernando las ideas me parece bastante enriquecedor. Y el ¿no? dato de Sobre todo la, porque- el dato de la presa de Tamaraceite cuando se rompió está muy bien. Sí, 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 sí. Y bajar por ahí, ese dato no lo contemplamos nosotros. Pero es un tema que siempre sé que hay compañeros que siempre me han comentado el caso que me está comentando de que falleció una familia. El ingeniero Pero- técnico, mi amigo. Sí, sí, sí. Pues como estaba comentando Mari Carmen, lógicamente de ahí podemos sacar como está, distintos tipos de acabado, ¿no? ¿Pasa? Entonces, ahora los materiales que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo lo que es la piedra, el tipo de piedra, lógicamente. Luego hay cosas que me ha llamado bastante la atención, que es encontrando con una especie de pintura roja, ¿no? Que yo no sé si puede ser, estos son para temas de análisis, lógicamente, de esa pintura roja que puede ser un óxido del óxido de aluminio que se haya generado de la propia arcilla, ¿no? de la cal. Aquí nos encontramos con todo ese revestimiento, todo el tema de la cal, cómo ha ido conformándose en esos propios muros, ¿no? Y luego, cómo ha ido, todavía quedan los elementos de anclaje de la propia mampostería con los distintos elementos o otros muros que se van uniendo a ellos, ¿no? Y lo que me encanta es el acabado, ¿no? Ese juego del tema de cómo van colocando las lajas a modo de ripio, ¿no? ¿Pasa? Ah. Luego, la cal, que es el otro elemento importantísimo, que es lo que habíamos comentado. No es una cal, es una cal hidrófuga, esto con contenido en arcilla. Por lo tanto, ese contenido en arcilla lo que tiene es lo que habíamos comentado, estaba comentando antes, el óxido de aluminio y el óxido de silicio, de sílice. Y estas son las imágenes que tenemos. Vemos cómo la resistencia que tiene ese mortero a lo largo de todos estos años, ¿no? Cómo se ha mantenido intacto y es duro. O sea, uno empieza a picar y realmente cuesta llevarse ese muro, ¿no? Pasamos. Luego otra cosa que es el tema de la madera. La madera parece que no existe ahí, pero empezamos a encontrarnos elementos, ¿no? Que están cortados, como si hubiese habido plataformas, como está en la Noria de Ginamar, plataformas para el tema de mantenimiento, como puede ser, de lo que sería todo el tema del propio pozo. Tienes que poner poleas a distintas alturas y a distintos niveles, porque un hombre desde la punta abajo, antes diste el dato de 16 metros de altura. Subir con una rodana, que decimos los Sí, canales, con una rodana. polea desde abajo para limpiar, pues se va haciendo por niveles. Y entonces, Seguramente, claro, ¿qué pasa? Que nosotros no hemos llegado a ubicar todos estos puntos y comprobar en el otro extremo, en la otra pared frontal, si realmente hay esa continuidad, la han cortado y las dimensiones de la plataforma. y la calidad, No. la calidad de la madera, que la pueden mandar a revisar, Sí. el grueso de la madera. que O sea, la idea de si yo creo que está aquí- colgando, ¿no? Aquí todavía nos queda mucho trabajo y muchos temas de investigación, tanto a nivel de dimensiones, de ubicarlo, como de ensayo de los distintos materiales para saber el contenido que tiene en arcilla, los morteros de cal, qué pasa con esas manchas rojas que nos encontramos en la piedra, qué tipo de material es, a Eso, qué corresponde. a los pozos que están al lado, que es fácil, pero dan un análisis del agua a ver si tiene hierro y manganeso. Ujú. ¿Sabes? Había agua ferrovienta que iba manchando. Te iba manchando la... Pasamos. Se ve que es como una escalera porque
si le sacas un... Pero viene en la misma, no, lo que pasa es que a lo mejor está inclinada la foto. Inclinada, Claro. Una escalera de acceso o de receso, ¿no? De descenso. Claro, por eso es importante que nosotros no hemos ubicado en plano la ubicación exacta de los distintos cortes. Entonces no le puedo decir si realmente podía ser una escalera o era, ¿cómo se llama? Vigas que conformaban una plataforma. Porque aproximadamente ves que es el paso de uno a otro. Sí, pero estas dimensiones no son son pequeñas. Estamos hablando a lo mejor de 12, 15 centímetros de espesor del palo. De un paso a No, lo que es la uno propia al pieza. otro. Del uno al otro, yo creo que está casi en la misma línea. En la misma línea. Sí. Entonces, bueno, son cosas que todavía tenemos que ir concretando, ¿no? ¿Pasamos? Entonces, aquí podemos ver los distintos, como estamos comentando, se ha realizado un levantamiento topográfico, que fue lo primero que se hizo, para poder ver las distintas cotas, las distintas diferencias. Aquí vemos que aquí hay un muro, ¿eh? Vemos este muro cortado, que ahora vemos que en una foto de 1965 no aparece realmente este elemento. O sea, hay una continuidad de la propia acequia, no se ve que haya estado derruido. Entonces, bueno, aquí este plano, este levantamiento nos da una idea de los distintos espesores, de la dimensión de lo que es la propia edificación, los restos de la propia edificación. Entonces, los levantamientos es importantísimo hacerlo, y ahora, en base a este levantamiento, es ir marcando los distintos elementos que estamos comentando ahora y seguir indagando con esa investigación, ¿no? ¿Pasamos? Es lo que estábamos comentando antes en esta foto de 1961. Aquí sí vemos que esa sequía viene continua, ¿no? Y parece que no hay ningún elemento, como aparece aquí ese hueco que estábamos viendo en el levantamiento topográfico. Parece que realmente hay como un acceso de la propia rampa hacia lo que es el pozo, ¿no? Que puede ser el acceso de las bestias, ¿no? Hacia lo que sería la plataforma de la noria. Y aquí vemos que de 1987 ya sí vemos ya la demolición, el hueco. Entonces son cosas que todavía estamos ahí, pues que nos sirve para seguir investigando y nos ayuda un montón a que este no sea un proyecto que se acabe aquí, sino que sigamos investigando y podamos poner en valor este elemento etnográfico, ¿no? Además, a mí me llama la atención una cosa, vamos a ver, la lógica. Si este era el hueco donde estaba la noria, el artilugio de madera que elevaba el agua, la depositaba por aquí, este canal o esta acequia, ¿a dónde iba? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Parece que se mete dentro del talud. Esto aquí es una pendiente, ¿no? ¿Qué hay debajo de eso? ¿Un estanque? ¿La acequia atravesaba una parte de la montaña? No sabemos, ni idea. Aquí esto se movería, depositaría el agua aquí, iría. ¿Pero dónde va? La pendiente de la sequía es hacia allá. Sí, es hacia allá. Te lo lleva, la gravedad te lo lleva hasta aquí, que después ya se quedó destruido. Vale, pero ¿y esto dónde acaba? ¿Ha habido alteraciones del suelo que esconden algo? O sea, por eso siempre planteábamos el tema de hacer una buena limpieza y una excavación, Claro. para ir delimitando muros. ¿Sí, diga? ¿Existe posibilidades de movimientos de tierra importantes ahí? Seguramente, con la carretera que se hizo aquí arriba. Sí. Sí, hay una mano por ahí. Podría ser una canal que aquí en Gran Canaria, en varios sitios, se hacen canales. Podría ser, Sí. si era que en el otro lado podría llegar el agua o hay algún soporte en la otra parte. No sabemos si de aquí lo sacas con el artilugio y va por aquí, ¿hasta dónde llega? ¿Por qué se corta aquí en Sí. esta ladera? No tiene sentido, tendría más sentido o llevarla a algún depósito o que aquí hiciera un quiebro. No entiendo yo, no entiendo esta disposición. Pero bueno, ahí está, ¿no? Por eso. El nivel del terreno, tanto a la izquierda como a la derecha de esa. Esto va bajando. La pendiente, La pendiente va bajando, la pendiente, de lo que es hacia 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 la zona de los el mar, cultivos. sí. Hacia el mar. Hacia el el mar mar. son los cultivos. Sí. Por lo tanto, es posible que a lo mejor o una de dos vaya fuera a algún lado o tuviese continuidad con otro canal hacia la zona inferior, ¿no? Aparenta ser también un medio canal, ¿no?
Esta zona aquí se refiere usted, ¿no? Es un camino, Un camino. Sí, Lo sí, mismo sí. pasan coche, un furgón, el señor que tiene en cultivo asesor. Aprovechando esta foto también, una de las cosas que hemos visto también, de que hay muros que se mantienen con los mismos materiales y acabados, ¿no? La tipología constructiva de estas zonas de cultivo son muy similares a los muros construidos del pozo. Por lo tanto, también una de las cosas que vamos a proponer, o que se propone, sería poder recuperar todo ese espacio, ¿no? Esos muros que han ido conformando las distintas terrazas de cultivo, ¿no? Por ahí investigué en el Archivo General de la Marina de San Fernando, porque en 1940 se comienza la base naval y había una agrupación aguas arriba, pegadito, ¿eh? Y a mí me extraña que los militares no tuvieran una topografía y datos de que era. Si yo les digo lo que se llegó a hablar, se hablaba de ese barranco, inundarlo de agua para esconder allí mini submarinos. Y la cosa en esa época, en los años 40, la gente no sé qué fumaba, pero. Vale. ¿Ustedes no estaban en el cuartel Loy? Hay un acceso restringido ahí. Eso de los cañones de Navarone, no sé si han visto. Miren, las puertas metálicas, yo estuve antes de que cerrar, las puertas metálicas son de este grosor. El grosor, puertas, ¿no? Entonces ahí sirvió Antonio. Ahí había algo más que, bueno, se llamaba agrupación, era algo más que un regimiento. Y estamos hablando por luego la guerra de India y todo eso. Bueno. Y se hablaba de eso que les digo, de que eso iba a ser navegable y tal, pero estamos hablando de documentos de la Marina. Sí. Tenía un pozo, tenía un laboratorio también de agua dentro del cuartel. No he tenido parte de ver a ver qué documento, eso está abierto hoy en día, ¿sabes? Habría que investigar por ahí. ¿De esos túneles subterráneos? Sí. ¿Qué? ¿Esos túneles de hoy? ¿Hay respiraderos en la zona de los Sí. De ventilación propia, se hizo en su día con ¿Ustedes han visto que la ventilación base propia naval para que ventilasen las armas que tenían los poetas. Se hablaba de traer proyectiles submarinos a Canarias. que tenían dentro de ellos, pero tienen ventilación propia. No les hace falta ventilación asistida, por decirlo de una forma. Creo que ya cuando se hizo pensando en eso. ¿Qué? Los túneles. Lois tiene un sistema de ventilación propio que, aprovechando el paramento vertical que da hacia el norte, hacia la playa de las Carteras o aquella zona, entonces los vientos predominantes vienen hacia acá, vienen norte-sur, y cuando se construyó aquello se pensó en que la ventilación, que los proyectiles necesitaban una ventilación natural, una refrigeración, y entonces se pensó en hacer una ventilación natural, que es la que tiene hoy en servicio todavía, creo. Es que ahí había pólvora, había minas de fondeo. Todo lo que venía para Canarias estaba ahí. Pensaban en torpedos, en poner torpedos. Nos estamos distrayendo un poco de... Sí. Territorio militar. Vamos a Pasamos, situar nada. para ya terminar. Sí, vamos a ir entonces un poquito más rápido para el tema. Lo que, como habíamos comentado también, Paco, del poder recuperar también lo que sería el empedrado, analizarlo y que forme parte también de esa posible restauración de ese pozo. ¿Pasamos? Lo que habíamos comentado también, la recuperación de los muros de bancales y que forme parte del conjunto de la obra, del propio pozo. Esto es un esquema que hice ubicando un poco los distintos elementos que conforman el pozo para tener claro esos elementos en base a todas las fotografías y análisis que habíamos comentado. ¿Pasa? Luego, en base un poco a cómo podríamos restaurar la noria, ¿no? Entonces, hay un texto de Ciso, de Francisco Suárez Moreno, donde habla de cómo deberíamos de reconstruir lo que es la propia la noria en base a una gran palanca de madera incrustada, una rueda horizontal que era impulsada, o sea, volver a recuperar lo que sería la propia noria de madera con madera y de dos con ruedas, ¿no? ¿Pasamos?
Vale, pues aquí se me ha ido la imagen. Bueno, aquí lo que tenía era una reproducción de Siso también, donde un poco se volvía a recuperar, que era otro dibujo distinto de Siso, en blanco y negro. Entonces ya yo marcaba lo que son los elementos de madera y un poco ubicaba lo que es cada elemento del bacal. Aquí debe ser que se me fue la imagen, ¿no? Vale. Entonces entraríamos en la restauración, pues a ver, tendríamos que demoler muros para volverlo a recuperar, para estabilizarlo por sus malas construcciones, volver a recuperar todos esos muros en función un poco de ese análisis que habíamos comentado del tema. Y otra cosa importante, ese análisis de lo que son los morteros de cal, de lo que son las maderas, tener ese análisis para poder usar los mismos materiales si es posible, ¿no? La calidad de los morteros de cal. Vale. Entonces tendríamos que volver a lo que serían las acequias, recuperar esa acequia para darle continuidad. Es posible que a lo mejor lo que tengamos que es rellenar esa zona para poder darle estabilidad a la acequia. Vemos que la acequia es un elemento independiente de lo que es la propia base del muro. Perdón. En la acequia, en esa acequia. Sí, bueno. No, pero como está hablando de la acequia, sería ver la inclinación que tiene a ver hasta dónde podría llegar. Sí. Inicialmente yo lo tomé las medidas y lo que tenía es como 10 centímetros, ¿no? de altura. Habrá que ver las distintas los puntos de pendiente para las cotas para comprobar la pendiente que tiene, lógicamente. ¿Vale? Bueno, aquí lo que habría que volver es a estabilizar todo, rellenar con el mismo terreno que tenemos. Habría que hacer una limpieza para ubicar, para localizar todas esas piedras que seguramente han ido formaron parte de este elemento. Pasamos. Y bueno, se aprecia en la imagen la composición de los muros, que es una cosa que vuelve a hacer hincapié, ¿no? De ver las fisuras, de recuperar, de reforzar todos esos muros para evitar que vuelvan a fisurarse y desmoronarse. La calidad de los morteros, la verdad es que es impresionante. Y esto sería un poco esa imagen, como la recomposición, ¿no? Hombre, es un poco orientativa, ¿sabes? De lo que, cómo podríamos hacer. Sobre todo la saco para tener una idea de la escala, de lo que es la propia escala de la noria, ¿no? Porque muchas veces vemos el tema y no nos damos cuenta hasta que tenemos una referencia al respecto, ¿no? Esa referencia es el ser humano, ¿no? Y cómo impacta, ¿no? La propia edificación si la vemos de forma aislada, ¿no? Vale, pasamos. Estas son las distintas imágenes que hemos querido reproducir de lo que podría ser la noria acabada. Habría que, lógicamente, todo esto es un poco esquema, habría que añadir la parte de la maquinaria en madera, en este caso, ¿de acuerdo? Y luego el objetivo, lógicamente, ha sido detener la descomposición. Habría que detener lo que sería la estructura para que no siga deteriorándose. Por eso ha sido importante la labor del tema de la fotografía, y la otra parte sería ir consolidando los elementos que en estos momentos están y que pueden seguir cayendo, ¿no? Consolidar la edificación y completar, y por último completar la edificación a su estado original en base a todo ese estudio actual y futuro que tengamos, ¿no? El método, pues está claro que se ha basado en todo ese reportaje fotográfico. Se basará también en los principios de la Carta de Venecia de Restauración, donde marcaremos exactamente cuáles son las diferencias de lo que se hace nuevo de lo existente, porque es importante marcar la historia. Tenemos que de alguna forma reflejarla, ¿no? Tenemos que reflejar de que tal cosa se hizo en tal fecha y que lo que hagamos nuevo esté claro que hay una diferencia. De alguna forma hay que marcar esa diferencia, porque es lo que vamos a transmitir nosotros, lo que era anterior y lo que es actual. Luego, pues ese análisis que estábamos comentando de diagnosis, de ensayo, eso ha sido un poco la metodología que hemos ido explicando anteriormente. Y luego, bueno, para tener esa máxima conservación y la mínima intervención tenemos que analizar, tener un análisis muy exhaustivo del tema, ¿no? El levantamiento topográfico ha sido esencial ha sido esencial y será esencial para hacer un estudio mucho más exhaustivo del tema, ¿no? Y las distintas visitas constantes que habrá que hacer para poder poner
en reconstruir todo este elemento etnográfico, ¿no? ¿Pasamos? Y bueno, en conclusión, lo que ponemos es que a partir de lo estudiado, pues la figura no es totalmente circular, es más ovalado, ¿no? Este elemento no es totalmente circular en función del levantamiento topográfico que hemos hecho. Segundo, todos los elementos en contacto con el agua, hemos visto que lo lógico es que todos los elementos en contacto con el agua tengan ese acabado con mortero de cal, hidráulica. Y luego, otra cosa que hemos hecho es las distintos puntos. Hemos concluido que ahí tenía que haber distintos elementos de plataformas en base a todos estos elementos que hemos ido localizando de madera, ¿vale? Pero que todavía estamos, como quien dice, nos quedan varios pasos más para ir concretando y confirmando las cosas, ¿no? Pasa. O sea, luego, una de las cosas que decía Francisco Suárez es lo de la plataforma de madera. A veces me planteo dudas, ¿no? Bueno, seguramente a lo mejor está equivocado, porque me encuentro con un elemento como que hace... Un rebosadero. Esto tiene toda la pinta, Fernando, es un rebosadero. ¿Lo ves allí? Coño, es un rebosadero. Clarísimamente. Entonces dice tú, ¿estaba el estanque anexo a la propia noria? No sabemos. Entonces lo que no sé si esa plataforma del pozo sería de madera, porque también las bestias tienen que girar alrededor. Si es madera, supongo que hay un mayor desgaste de lo que es la superficie. Pero podrían ser mulos en vez de las vacas del fondo, una vaca, ¿sabes? Sí. Entonces ahí dejo yo la duda, ¿sabes? Que una cosa es lo que están diciendo del recubrimiento impermeable de la cal, ¿no? Un dato también es hasta qué nivel está encalado. Eso quiere decir claro. que era el nivel del agua a donde llegaba pero ahí el tengo... arcadú más inferior. Claro, pero tengo una duda porque también el revestimiento se va desprendiendo del soporte, entonces localizarlo habría que analizar también hasta dónde podía haber llegado ese revestimiento de mortero de cal, ¿sabes? Porque al final también todo ese revestimiento con el tiempo se va desprendiendo y se nos queda una zona que en estos casos suele ser la zona más baja. Tú sabes que aquí tenemos un análisis de cal de Juan de Medio Castillo que mandó a hacer la Tenerife, un problema que hubo con el muelle cuando la construcción. ¿Lo tienes tú aquí, no? Sí. Me parece que una hermana me lo enseñó, sí. ¿Una copia? Sí. Pero bueno, que todo esto es cuestión de irlo analizando, ¿no? La realización de ensayos que estamos comentando de lo que es el mortero, la propia madera también, que sería interesante, y como habíamos dicho, las manchas que están surgiendo en la piedra, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, entonces también una de las conclusiones es que estamos que en principio es la única noria que aparece en Las Palmas, ¿eh? Independiente luego de la noria de Ginamar, que bueno, está aquí en Telde, pero que... Y luego a nivel de topónimos está claro que el nombre de la noria está muy presente en muchos sitios, ¿no? Pues nada, todo esto es el final. Una vez restaurada la noria, ¿se han planteado actuaciones para ponerla en valor o seguirá siendo un elemento perdido en mitad de un paisaje y desconocido para la mayoría? El tema es que esto realmente no es un proyecto sino un estudio, ¿no? ¿Sabes? Que no es, pero me imagino que la finalidad será en algún momento restaurarla, ¿no? Sí, pero la idea inicial es también ponerlo en conocimiento y ponerlo en valor. Es de las cosas que muchas veces nos olvidamos. O sea, como le estaba comentando aquí a un señor, digo, tú le preguntas a alguien dónde está la noria de Ginamar y no sabe dónde está la noria de Ginamar. Por lo tanto, tenemos que un poco empezar a ir fomentando y de alguna forma informar y publicitar todos los elementos etnográficos que tiene nuestra isla y todo ese valor que tenemos, que hay un desconocimiento importante de nuestro propio patrimonio. Sí, eso es indudable, que hay una labor de divulgación y una labor didáctica, sí. Pero me imagino que si no se restaura terminará siendo más ruina de lo que ahora es. Claro. Entonces, el objetivo final será restaurarlo. Sí. Mi pregunta es, ¿habrá que implementarlo con otras medidas para que se conozca, para que se visite, porque lo que no se conoce no se quiere, lo que no se quiere se deja morir? Exacto. Y luego otra cosa es el tema del mantenimiento. Exacto. ¿Sabes? Que es lo que ha pasado con muchas... Y los servicios que eso conlleva. Y los servicios que eso lleva, claro. ¿Qué pasa? Que si no son productivos, el problema que tenemos es que muchas veces si no son productivos, no da dinero, se deja abandonado.
ahí tenemos constancia de mucho patrimonio que está en un periodo de abandono, en un estado de degradación que se ha puesto en valor. Eso es el tema de la noria, de Ginama, tristemente. Y no ha habido posibilidades ni capacidad para poderlo gestionar y mantenerlo. Entonces, ¿cómo podemos poner...? No ha habido voluntad. Pero el problema es, con el tema de la noria, yo comento aquí, se estuvo intentando ver la posibilidad de que el propio centro comercial pudiese de alguna forma controlar o gestionar también de forma indirecta el cuidado a través de decir, oye, vamos a intentar que el turismo no llegue hasta aquí, de aquí lo conectamos con los distintos puntos que hay de patrimonio. O sea, estamos hablando de que la zona de Telde y Las Palmas tiene elementos etnográficos bastante importantes, ¿no? Y que podríamos plantear recorridos donde de alguna forma esos recorridos sirvan para el turismo, dar a conocer y de alguna forma sirva también para mantener y sustentar ese patrimonio. Que tenemos que buscar mecanismos para poder mantener todo ese... Ya terminé.